Hay un momento muy concreto que conocen quienes diseñan jardines en pendiente. Es el momento de pararse arriba en la parte más alta del terreno y mirar hacia abajo. Ahí, antes de dibujar nada, el cuerpo ya entiende algo que el plano todavía no nos dice, que el agua va a bajar, que el peso va a empujar, que cada decisión que se tome arriba va a tener consecuencias abajo. Dos profesionales, dos hemisferios unidos por una misma pasión, la jardinería. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas y estrategias del mundo de las plantas. ¿Y para qué? Venga, todos al unísono, para que podamos tener todos nuestro jardín más lindo cada día. Bienvenido, Fernando. ¿Cuánto tiempo hacía que no te veía y que no charlábamos? Extrañaba un montón este tipo de episodios. Claudio, un placer como siempre estar por aquí contigo compartiendo un nuevo episodio. Además, este es el siguiente al de los 400 episodios que hicimos con tus amigos, nuestros amigos. O sea que, una vez más, felicidades por esa constancia y venga, vamos a por este. En el episodio de hoy vamos a comenzar una serie que en realidad van a ser 2 episodios tratando el mismo tema, que es hablar de algo que probablemente sea uno de los desafíos más exigentes que tenemos dentro de nuestro oficio, que es el diseño y la construcción en jardines que se encuentran en las laderas, esas grandes pendientes, en terrenos que parecen pensados para complicarnos la vida y que, bien trabajados, terminan siendo los más memorables. Así que vamos a dividir toda la información que hemos recopilado y toda nuestra experiencia en 2 episodios, porque como el tema da para mucho, hoy vamos a hablar de la estructura, de cómo se lee una pendiente, qué se hace con el agua, cómo se contiene la tierra, qué materiales se usan en cada lado del mundo, es decir, en España y aquí en Argentina, para que en la próxima colaboración vamos a hablar después de plantas, de especies que funcionan en cada nivel de la ladera, cómo pensamos el diseño y mucho más. Así que, Fernando, pensando en situar a quienes nos escuchan, porque a lo mejor se sumó algún nuevo oyente, vos trabajás desde hace más de 20 años construyendo, diseñando y manteniendo jardines en Costa Brava, en Girona, una zona que tiene de todo, costas, interior, pendientes hacia el mar, pendientes hacia el Pirineo. Contanos un poquito más, contar un poquito más a la audiencia para situar en la dificultad que te encontrás en muchas veces y que has tenido que traer grúas para mover cosas, para llevar la piedra partida, la grava decorativa. Y así vamos arrancando con algunas de nuestras experiencias. Pues sí, Claudio, totalmente. 2 décadas, yo creo que ya me estoy acercando un poco a las 3. A las 3, muy a mi pesar, ¿eh? Ya son 26 años en la Costa Brava, más 4 años que estuve en Madrid, total 30 años de profesión, y me suena muy raro, ¿eh? Que yo pueda tener 30 años de experiencia significa que alguna canilla ya empieza a asomar por aquí. Mira, yo trabajo principalmente en la Costa Brava. La Costa Brava es una zona costera, como el propio nombre indica, en Gerona, en Girona. Girona es una provincia de España que está en el norte, cerquita de Francia, ya tocando a Francia, los Pirineos. Aquí los jardines, al ser una zona costera, es una zona turística, muy bonita, la verdad. Y jardines hay de todo tipo. Hay viviendas particulares, hay viviendas que son de uso habitual, hay muchísimas que son de segundas residencias, hay muchísimas casas que tienen su piscina y su jardín. Es muy habitual que una casa tenga jardín aquí, o sea que imagínate los cientos de miles de piscinas que puede haber en esta zona. Y también está muy demandado lo que es la vista al mar, entonces suelen ser casas orientadas, no todas, claro, pero hay muchísimas que están orientadas al menos para ver un poquito de mar. Y las que mejores vistas tienes, ¿cuáles son? Pues las que están en las laderas de las montañas. Para la vista es espectacular, pero para el jardín es un problema, porque estar en una ladera de una montaña ya nos encontramos con el tema que queremos tratar hoy, ¿no?
que no son terrenos totalmente planos, sino que ya tienen cierta pendiente o varias pendientes. Entonces, no sé, para mí esta zona, no sé, pues la pendiente, no es que todos los jardines tengan pendiente, pero sí que hay un alto porcentaje de jardines que tienen esta pendiente, ¿no? O sea que cuando un cliente me llama para hacer un jardín y tiene una parcela con desnivel, en realidad no solo estamos diseñando un jardín, sino estamos diseñando una solución también, una estructura, porque hay que tener en cuenta cómo se mueve el agua, cómo se va a caminar por el jardín, dónde, en qué zonas se va a poder estar más cómodo, en qué zonas plantar, en qué zonas no, qué partes del terreno hay que reforzar y todas esas cosas. Así es. Canchitas de fútbol, difícil hacer en esos jardines. Acá, bueno, pasa algo más o menos similar. Donde yo trabajo, no hay tantas pendientes, sí hay barrios cerrados o urbanizaciones que están en cerros con pendientes parecidas a las que trabajás vos, y después quizás un poco más en la zona de la montaña, como la villa de Potrerillos, en donde podemos encontrarnos con pendientes, pero sí tenemos pendientes, sí hay distintos tipos de suelos, a veces toca que hay un cauce seco de un arroyo que pasa por el medio del jardín, porque bueno, estamos pegados a la cordillera de los Andes. Así que empezamos, ¿te parece?, con este episodio, poniéndonos en el primer momento. Antes de mover una sola parada de tierra, tenemos que hacer un trabajo de lectura. Y en este trabajo de lectura, algo que tendríamos que considerar de entrada como dato técnico y muy así en líneas generales dentro de nuestro oficio, es que podemos medir las pendientes en porcentajes. Una pendiente de un 1% significa que a lo largo de 1 metro la altura cambió 1 centímetro, uno para arriba o uno para abajo. Cuando hablamos que tenemos terrenos con menos del 3% de pendiente, es decir, que en 1 metro, en 100 centímetros, tenemos menos de 3 centímetros de diferencia de altura, casi no exigen una planificación especial. Pero cuando ya empieza a aumentar ese porcentaje y va de 3 al 10%, ya sí requiere de algún control de la erosión. Y a partir del 10% ya se vuelven necesarias técnicas específicas de contención y, como venía diciendo, este 3, este 10%, un poco más del 10%, son umbrales orientativos, no es una ley física exacta, pero ordenan bastante en la cabeza a la hora de presupuestar también un proyecto. Pues yo, Claudio, en la primera visita que hago al terreno, cuando me llama un cliente, cuando tengo que hacer un proyecto paisajístico o un presupuesto incluyendo diseño, la verdad que intento no empezar pensando en plantas. De momento las plantas las dejo para una fase posterior y, como tú bien dices, para mí en estos casos lo primero, lo más importante para estos jardines en pendiente es leer el terreno, ¿no? Entonces miro, supongo que como haces tú también, miro cosas como muy básicas, ¿no? Por ejemplo, para los que nos están escuchando, me fijo desde dónde parece que podría entrar el agua. Y una vez entra el agua, también me intento fijar hacia dónde es posible que salga y dónde están los puntos más bajos de esa parcela. También si ya existen muros existentes. También me fijo en los vecinos, a ver si hay vecinos debajo, hay vecinos arriba, hay vecinos a los lados. También, bueno, muy importante, fijarse cómo son los accesos para que luego pueda entrar la maquinaria. Si el terreno aparentemente, aunque no se puede saber siempre, pero si aparentemente parece que es un terreno donde vamos a encontrar roca, a ver si es un terreno que en algún sitio se ha cedido por algunas lluvias torrenciales o algo así, en algún punto por lo menos. Me fijo a ver si hay algún tipo de grietas en el terreno, si hay escorrentías marcadas que hablan de por dónde baja el agua cuando llueve torrencialmente. Y todas estas cosas en las que me fijo me dicen mucho antes de empezar a hacer ningún plano y, por supuesto, mucho antes de empezar a hablar de plantas.
Otra de las variables que cruzan también con este porcentaje de pendiente es la orientación. Por ejemplo, aquí, si yo tengo una ladera que mira hacia el este o hacia el oeste, si mira hacia el norte o hacia el sur, también va a definirnos cómo vamos a trabajar, porque por un lado tenemos las que miran hacia el oeste una predisposición a recibir con más fuerza los vientos que vienen desde ese sector, que hablamos habitualmente del viento sonda, que es un viento cálido y seco, que va también a afectar cómo trabaja esa pendiente, esa ladera, cuando la empecemos a mover el suelo, a colocar plantas, y además influye mucho también en la cantidad de sol y en la intensidad del sol. Una ladera que mira, en mi caso, hacia el este, va a recibir un sol que en verano es menos agresivo que en el caso del oeste. Lo mismo pasa si mira hacia el norte o hacia el sur. Si mira hacia el sur, suelen ser laderas un poco más frescas que las que miran hacia el norte. Al revés, supongo en este caso, estas últimas dos orientaciones pasa allí en España. Sí, claro. Aquí, bueno, para nosotros también la orientación es clave. Es uno de los factores también principales e iniciales, porque fíjate que lo estamos hablando al inicio del episodio que queremos tratar este tema. Por tanto, tiene su importancia desde un inicio, bueno, desde las primeras fases del diseño, ¿no? Aquí en Girona, claro, nosotros estamos en el hemisferio norte. Entonces, una ladera, por ejemplo, orientada al sur o al suroeste, normalmente recibe mucho más sol. Por eso, este tipo de laderas pueden ser fantásticos para para un amplio catálogo de plantas mediterráneas, pero al mismo tiempo también significa más calor, más evaporación y más estrés hídrico. Sin embargo, si la ladera da al norte, suele ser más fresca, puede ser un poquito más húmeda y sobre todo tiene menos sol directo, algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces ahí vamos a tener menos sufrimiento por calor, pero también vamos a tener quizás algunos problemas por exceso de humedad. Sobre todo aquí en Girona tenemos muchísima humedad. Siempre estamos al 80 y pico por ciento. Podría aparecer musgo en esas laderas orientadas al norte y hay que tener en cuenta que el suelo tarda un poquito más en secarse, sobre todo en primavera y en otoño, no tanto en verano porque hace tanto calor, y también que las plantas no van a florecer igual. Por ejemplo, en una ladera norte, una bugambilla va a dar muchísimas menos flores, incluso puede no dar flores, que si está orientada al sol. Y luego está, independientemente de si está de la orientación de la ladera, está si, el tema de que si la ladera está orientada hacia el mar, ¿vale? Porque aquí se levanta el viento desde el mar y entonces se levanta toda la sal del mar y eso afecta muchísimo también a las plantas. Y es importante porque casi siempre las casas buscan la orientación hacia el mar para disfrutar de las vistas, con lo cual el jardín principal o las zonas principales del jardín suelen estar orientando al mar, como es lógico, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta eso, la salinidad, el viento y los cambios que pueden, bruscos de tiempo, que pueden ocurrir tanto en la primavera como en el otoño. El verano suele ser bastante estable, mucho calor, pero bastante estable. Por eso cuando diseño una zona que tiene que estar en una pendiente, no pienso solo en desde dónde se ve mejor el mar. Pienso también dónde se podrá estar cómodo, porque te pongo un ejemplo. Por ejemplo, si yo diseño una zona de estar, una terraza, porque hay unas vistas espectaculares, pero luego allí no se puede estar porque hay un viento terrible, pues al final esa terraza termina usándose mucho menos de lo que se imaginaba, ¿no? Lo mismo pasa aquí, estás en la montaña, las vistas que por ahí se priorizan muchas veces son las propias montañas, la alta montaña, pero en verano te da el sol con una intensidad impresionante y además el viento. Claro. Y esto de las pendientes, de la orientación, de dónde queda ubicada la casa, por un lado se van generando algunos microclimas en el mismo espacio. Y lo que estabas comentando vos, que es sorprendente y que por eso siempre es bueno contratar a un profesional cuando se va a hacer el trabajo, que conozca cómo va a interactuar en ese lugar la planta. Vos lo acabas de comentar, se coloca a lo mejor a 100 metros de otra propiedad
y lo que la tenés mirando hacia el norte y no florece, lo tenés mirando hacia el sur y florece. Y a lo mejor estamos hablando de una misma montaña de dos laderas distintas. Exacto. Y además entonces, de lo que ya tenemos, la pendiente, las escorrentías, el impacto del agua, del aire húmedo y salino del mar o del cálido y seco de la montaña, una de las variables que también tenemos que considerar es la composición del suelo. Nosotros acá tenemos en su mayoría suelos pedregosos, que son de origen aluvional, que además por las amplitudes térmicas tienen muy poca materia orgánica, hay un muy buen drenaje natural porque la granulometría es grande y eso tiene alguna ventaja porque el agua no se nos va a acumular en pozos, se va a drenar, pero la desventaja enorme es que si no retiene nada, el trabajo va a ser que ponemos planta y se van a secar rápido. Entonces tenemos que buscar algún tipo de estrategias como para entregar el agua, para evitar la erosión y para que el suelo pueda mantener un poco de esa agua para las plantas que vamos a ir incorporando. Aquí nosotros también tenemos bastante variedad de tipos de suelo. Si nos acercamos a la costa, pues lo normal es que nos encontremos suelo granítico. Es muy famoso porque aquí se conoce como suelo sauló, como tierra sauló. Es una tierra que drena bastante bien, o sea que no crea problemas de encharcamiento, pero claro, una tierra que drena muy bien, pues tiene el problema de que retiene poca agua y al mismo tiempo tiene poca materia orgánica. Entonces, bueno, este tipo de suelo puede funcionar muy bien para un jardín mediterráneo, pero no hay que dejarlo tal cual. Siempre habrá que mejorarlo, habrá que añadir materia orgánica y por tanto no podemos entender desde un inicio que tenemos un buen terreno, un terreno fértil donde todo va a crecer de maravilla. En otras zonas ya, si nos alejamos un poquito de la costa, nos vamos un poquito al interior, ya quizás los suelos ya van a ser un poquito más arcillosos, más calcáreos sobre todo. Tenemos un suelo calcáreo en esta zona, y, o sea, suelos más pesados, ¿no? Y entonces ahí ya cambia un poquito, o un poquito bastante, cambia bastante el planteamiento. Un suelo muy drenante te obliga a pensar en plantas resistentes a la sequía, porque como no retiene el agua, pues que sean plantas así como más resistentes, ¿vale? Y sin embargo, un suelo más arcilloso, en cambio, ya hay que tener en cuenta que en invierno, que sí que llueve o en primavera, pues el problema va a ser que la raíz se asfixie y por tanto también puede haber un problema, si ahora como estamos hablando de jardines en pendiente, pues que de esa tierra se apelmace, coja peso y empuje también los muros, ¿no? Los muros que hayamos diseñado para contener esas pendientes. Por tanto, lo importante es no dar nada por supuesto. Cuando llego al jardín, incluso en una misma parcela, en una misma finca, puedo tener zonas de terreno con roca, otras con rellenos de obra, otras que se ha aportado tierra de otras zonas, ¿no? Se ha rellenado con tierra de jardín. Y en otra zona puedo tener suelo natural. Por eso, antes de plantar y diseñar, pues hay que mirar. Ya no digo que haya que coger muestras de todo el jardín y llevarlo a un laboratorio. Bueno, tampoco tenemos que ser tan especialitos, pero sí que tenemos que fijarnos y ver si en las diferentes zonas de la parcela, sobre todo si la parcela es un poquito grande, están las mismas características o hay diferentes características a tener en cuenta. Con respecto al suelo, nosotros también tenemos suelos más alcalinos. En la mayoría de los jardines que me ha tocado intervenir, con distintos tipos de granulometrías. Este que te comentaba de que tenía el arroyo seco que cruzaba por el medio de la parcela, tenía zonas en donde había una granulometría muy fina que la había depositado también el agua cuando corría, y la otra que era casi la roca madre debajo del jardín. Difícil para colocar árboles porque, bueno, acá usamos un elemento que se llama barreta, que es un hierro muy pesado de 4 o 5 centímetros de diámetro, para ayudarnos muchas veces a mover las rocas que están debajo y poder hacer los hoyos de plantación. Pero bueno, todavía no vamos a llegar a la plantación, nos queda mucho, y
Y para poder plantar, uno de los elementos que nosotros necesitamos siempre para todas las plantas es el agua. Y dentro de esto me parece que tenemos un poco diferente lo que son los problemas que tienen ustedes ahí, Fernando, a los que tenemos nosotros acá. Contame y contanos cómo es allí el tema del agua, las lluvias que tienen a lo largo del año. Bueno, pues como bien dices aquí, perdón, el punto más importante va a ser el agua, ¿no? En todo jardín y sobre todo en un jardín en pendiente. Aquí no tenemos el problema de Mendoza, que es la escasez estructural del agua durante todo el año, pero tenemos otro problema, que cuando llueve, llueve fuerte. Bueno, es verdad que hemos pasado épocas de sequía, ¿eh? Es verdad que ahora venimos de... el año pasado ya nos recuperamos, se recuperaron las reservas, pero veníamos de 4 años de sequía, que lo hemos pasado muy mal, se ha prohibido regar los jardines y ha sido una etapa dura, pero no es lo normal. Para que te hagas una idea, esos 4 años de sequía son los primeros 4 años de sequía en 25 años que yo llevo trabajando en esta zona. O sea que lo normal es que no tengamos problemas de agua. Otra cosa es que el agua sea muy cara. Pero aquí, por ejemplo, puedes tener episodios en otoño y de primavera con lluvias muy intensas, muy fuertes. En un momento llueve de una forma torrencial y claro, eso puede hacer daño al jardín, puede destruir y puede mover tierras. Entonces, en una parcela plana eso ya es un problema, pues se te puede encharcar, pero claro, en una parcela con pendiente, en un jardín con pendiente, el problema se multiplica. El agua baja con velocidad, puede arrastrar tierras, puede descubrir raíces de árboles. Si después de las lluvias encima viene viento, pues los árboles se pueden caer. El agua se mete detrás de los muros, satura la jardinera, rompe caminos de grava y bueno, puede acabar entrando donde no debe. Por eso yo siempre digo que el drenaje no se diseña pensando en un día normal, sino que hay que diseñarlo pensando en ese día que llueve a raudales y tenerlo muy en cuenta, aunque cuando nosotros estemos visitando el jardín haga un sol espléndido y parezca que nunca más va a llover, pero con que solo llueva un día ya se puede estropear todo. Y aquí además, como te decía antes, también tenemos el factor viento, ¿vale? Se llama tramuntana, el viento que tenemos aquí, y seca mucho la capa superficial del suelo. Entonces, después de una lluvia torrencial, es bastante habitual que haga viento, ¿no? Entonces, bueno, si el viento tiene el terreno seco y luego llueve, pues el agua no termina de infiltrar bien y lo que hace es correr por encima del terreno y esa combinación entonces de terreno así seco, pendiente y lluvia, pues se convierte en algo peligroso. Acá, bueno, como bien habías adelantado, normalmente no tenemos lluvias importantes. Las precipitaciones anuales rondan entre los 200 y los 400 milímetros anuales, pero por ahí en verano a veces tenemos una tormenta de estas torrenciales que pueden hacer daño. Son cortas, con mucho caudal y arrasan también con el material suelto en los jardines, sumado al viento y sumado a las tormentas de granizo que por suerte ya no son tan severas gracias a los sistemas antigranizo. Pero el lavado del suelo, la escorrentía, en algunos lugares es más importante que el llano en la ciudad. Pero no obstante eso, siempre tenemos que estar pensando en los sistemas de drenajes dentro de las actividades que uno considera en el otoño, en el invierno y otras veces también en pleno verano, es siempre mantener todos los sistemas de drenaje limpios. Si en el otoño tratar de que no se acumulen hojas o restos de otro tipo de material, porque si ocurre justo una lluvia de estas intensas, ahí nos damos cuenta cuando el agua empieza a desbordarse, empieza a entrar, como decías, a lugares donde no tenían que entrar y a arrastrar materiales, a dejarnos plantas mal agarradas al suelo porque se han librado de sustrato las raíces. Así que hay problemas cuando eso no se considera.
¿Y qué más tenés para comentarnos ahora en tu caso? Porque yo me estoy recordando ahora aquellos jardines en donde tenemos riego por turnos, zonas que antiguamente eran fincas, huertas, parcelas donde habían cultivos de viñedos, y entonces todavía se conserva el riego por turnos. Grandes canales empiezan a distribuir el agua en hijuelas y uno termina regando a manto. Y la pendiente en estos casos también es importante considerarla del drenaje también y la distribución del agua, porque esos mismos canales que llevan el agua del riego, cuando llueve mucho, son también colectoras del agua de lluvia y podemos tener también consecuencias si no se controla. Me parece muy interesante esto que cuentas, que ocurre en Mendoza, porque para mí, visto desde aquí, desde España, desde mi zona, es casi la lógica totalmente contraria. Aquí lo que muchas veces estamos pensando es en cómo sacar el agua sobrante sin que haga daño. O sea, cuando llueve muchísimo, cómo conducir ese agua para que no haga daño. Y vosotros estáis pensando en ese bien escaso que es el agua, en cómo repartirlo muy bien. Por tanto, me genera mucha curiosidad una cosa. Cuando hablas de ese sistema de riego por turnos, ¿cómo se traslada eso a un jardín privado? Y bueno, incluso a un jardín privado en pendiente, que es de lo que estamos hablando. Es decir, ¿el propietario recibe agua en determinados momentos y tiene que almacenarla en algún tipo de depósito? ¿O simplemente riega cuando llega el turno y ya está? Y cuando se acaba el turno, pues ya no se riega. Porque eso visto desde aquí cambiaría mucho la forma de diseñar el jardín, ¿no? Tenés las dos opciones, dependiendo del cliente, dependiendo también de la pendiente y de la inversión que quiera hacer. Hay clientes, convengamos, tenés un buen caudal de agua por un periodo de tiempo limitado. A lo mejor 40 minutos, una hora, en donde tenés imagínate un caño de 150 milímetros de diámetro, quizás un poco más, que llega completito a tu jardín. Entonces, se arma todo un sistema de acequias tipo peine que después se disimulan con el césped para que el agua se vaya distribuyendo por ahí. Otros clientes lo que hacen es ingresar esa agua, poner varias barreras, varios filtros para que todo el material que pueda venir en suspensión y de arrastre se vaya quedando allí, y esa agua ingresa a una cisterna. Mientras está ingresando el agua, riegan con el sistema de aspersión todo lo que pueden, y como saben cuánto tiempo tienen, calculan cuánto van a necesitar para llenar su cisterna. Entonces, riegan, dejan de regar, completan su cisterna con el turno de riego. Esta es una agua que no es tratada, es decir, no es de consumo como la que sale en la canilla. Y de esa manera entonces hacen un riego profundo y después pueden estar 2 o 3 días, dependiendo del momento de la primavera o el verano, sin regar, y tienen esa reserva de agua para después continuar regando. Se les acaba y bueno, vamos por el agua de red, que es el agua potabilizada. Mientras se pueda, se va usando y se acopia o se guarda en cisternas, en reservas, para tenerlas para otro momento. Y si llueve, también intenta aprovecharse en muchos de los casos para evitar el consumo de agua potabilizada. Me parece súper, súper interesante y qué bien lo tenéis ya todo estudiado, bueno, heredado, ¿no? De generaciones anteriores. O sea que Ujú. muy bien. Aquí en mis proyectos, cuando, cuando hay pendiente, yo casi siempre lo que intento es trabajar con riego por goteo y por sectores. O sea, riego por goteo, perdón, y sectores. Esas son las dos palabras claves. Por ejemplo, no puedo regar igual la parte alta que la parte baja, ni tampoco una zona que está más al sol que otra que está a la sombra. Y también tengo que tener en cuenta si una zona es tierra más granítica, más de sauló, o si es una zona del jardín más arcillosa. Todo esto lo que hace es que me invite a dividir el riego en sectores, ¿no? Lo ideal, para empezar, sería sectorizar por niveles.
O sea, cada terraza de ese jardín en pendiente o cada franja de la ladera debería tener su propio sector de riego, para que así luego se puedan poner tiempos diferentes. ¿Qué significa sectorizar un riego? Simplemente eso, que si lo tengo repartido inteligentemente en zonas, luego yo puedo jugar con los tiempos de riego. A la zona más alta, que se seca más rápido, le puedo poner más tiempo, y a la zona más inferior, que acumula toda la humedad que viene de la zona alta, le puedo poner menos tiempo, ¿no? Si lo ponemos todo en el mismo sector, ¿qué ocurre? Pues que una zona queda más seca y la otra queda más encharcada. Entonces, en pendiente, por ejemplo, también son muy útiles y siempre utilizo los goteros autocompensantes y en muchos casos también incluso goteros antidrenantes. ¿Por qué? Porque los antidrenantes evitan que cuando apago el riego, todo ese agua que ha quedado por el tubo se vacíe en la parte baja. Entonces te queda la parte baja de ese sector muchísimo más regada que la parte alta. Eso es un detalle pequeño, pero que en jardines con desnivel marca mucho la diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, también evitaría siempre que se pueda el riego por aspersión, ¿vale? En este tipo de jardines en pendiente. No porque no funcione, ojo, que si se ponen unos aspersores, el jardín se riega, además, como está en pendiente. Lo normal es que las plantas no obstaculicen demasiado a los aspersores y funcione bastante bien. Pero claro, gastamos un montón de agua. Eso ya no es viable en esta zona. Se aumentan las correntías. Si el riego choca en alguna planta, se crean ríos, pequeños ríos, con el agua del riego. Se mojan zonas que a lo mejor no quieres mojar, porque no hacía falta regarlo todo. A lo mejor hay una zona de plantas que no necesitan tanto riego. Y vamos erosionando el terreno demasiado. O sea que para mí, en una ladera, en un jardín en pendiente, el riego siempre tiene que ser lento, localizado y muy controlado. Y eso lo da el riego por goteo. Así es. Bueno, y para quien no está familiarizado, vos hablaste de dos tipos de goteros, los autocompensados y los antidrenantes. Los autocompensados son goteros que uno no puede regular habitualmente el caudal que sale por el mismo. Lo que hace es que si yo tengo una manguera de riego por goteo que tiene una inclinación, por cada uno de los goteros salga exactamente la misma cantidad. Por ejemplo, 2 litros hora de agua. Que si nosotros tuviésemos los goteros que uno va regulando el caudal, que tienen como si fuese una tapita de gaseosa acanalada que uno va abriendo y cerrando para que salgan más o menos litros de agua por ese lugar, ¿qué va a pasar? La misma carga hidráulica, el mismo peso del agua dentro de la manguera va a hacer que los goteros que están más abajo arrojen más agua que los que están en una línea superior dentro de lo que es la pendiente. Entonces, autocompensados y antidrenantes son fundamentales. Y una de las cosas que yo he usado y que también hay que tener cierto truquito al manejarlo, si queremos tener césped en una ladera, eh, podemos utilizar lo que son los riegos por goteo subterráneos. De esa manera no vamos a estar erosionando, el agua se la estamos dando directamente a las raíces dentro del césped y además, bueno, vamos regulando la distancia entre cada una de estas hileras de mangueras para evitar lo que habías comentado vos antes, que la parte superior tenga el agua necesaria y si mantenemos la misma distribución en todo el perfil, los que están más abajo van a terminar con muchísima humedad. Como pasaría si nosotros regamos en un jardín vertical, también la gravedad actúa y se empieza a acumular más agua en la zona inferior. Pero más allá de eso, de que nosotros estamos hablando de pendiente, muchas veces tenemos que agarrar y tenemos que como dividirlas, así como dividías los sectores del riego, tenemos que dividir físicamente esa pendiente y tenemos un montón de opciones dentro de los que serían los muros de contención, los gaviones, armar un sistema de terrazas o de bancales, que lo que vamos a hacer es dividir esa ladera en niveles escalonados. Y cada terraza entonces funciona como un mini jardín independiente con su propio muro de contención. ¿Y qué materiales están usando ustedes allí, Fernando, por ejemplo, para hacer esto? Pues nosotros aquí en la Costa Brava usamos, o se ha usado durante todos estos años, muchísimo la piedra natural, piedras grandes, ¿eh? Imagínate piedras
de 1 tonelada, incluso de 2 toneladas. Encaja muy bien, los jardines que incluyen, los jardines con pendiente que incluyen piedras, encajan muy bien con el paisaje que tenemos aquí natural. Lo que pasa es que, bueno, se pueden seguir utilizando, pero ahora, sobre todo en obra nueva, los ayuntamientos se han puesto más estrictos. Por ejemplo, la piedra rescatada de otros, de parcelas, de bosques y tal, ya no la permiten, no está permitida. No porque la tengas y no te la dejen utilizar, sino porque los que no la tenían, pues iban al bosque a buscarla, ¿no? Vamos a decir, a robarla. Entonces han tenido que prohibirla para que esto no ocurra. Entonces ahora solo se permite piedra de cantera, que claro, es más fea. Piedra de cantera significa que en un corte, en una montaña, en una zona autorizada, pues una empresa mete dinamita, hace explotar la dinamita y entonces ese cortado de la montaña se rompe en grandes piedras, en piedras que luego se utilizan para el jardín. Claro, ya no es tan bonita como la piedra de bosque o la piedra que se rescataba de hacer rebajes en parcelas, ¿no? Aparte de estas piedras, pues también se usan muchísimo muros de hormigón, claro, que luego no, las casas modernas lo dejan tal cual, lo dejan de hormigón, pero lo más bonito es revestirlas con piedra, ¿no? Aplacarlas, ponerles como una piedra delante, eso queda muy bonito. También se usan gaviones y bueno, y en proyectos más informales o que hay menos presupuesto y menor exigencia, también se usa madera tratada o traviesas de tren, ¿vale? Antes se usaban las traviesas de tren recuperadas de las vías del tren. Lo que pasa es que esas traviesas tienen creosota y la creosota en contacto con la piel, pues se dicen que puede llegar a ser cancerígena y entonces se han prohibido. Entonces ahora se utilizan otro tipo de traviesas, que son traviesas ecológicas, que no son peligrosas, pero claro, el tratamiento que llevan, aunque es para exterior, es menos duradero que el tratamiento con creosota, que hacía que las traviesas de tren duraran decenas de años, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque esta solución, bueno, la madera se pudre, aquí hay muchísima humedad, se pudre y igual esa solución no va a durar tanto como nosotros esperamos, ¿no? Entonces, con los muros, la regla práctica que siempre conviene recordar es que a partir de una cierta altura, no solo hay que pensar en el muro y la cara bonita y el acabado que le vamos a dar, sea el muro de lo que sea, sino que tenemos que pensar en qué pasa detrás de ese muro. O sea, detrás de ese muro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner grava, vamos a poner un tubo drenante, vamos a poner geotextil, vamos a pensar cuál va a ser la salida del agua. O sea, hay que pensar también en todos estos factores, ¿vale? Porque si no, luego vienen todos los problemas con los muros, ¿vale? Ya no es tanto que si el muro se ve más bonito o más feo, sino que detrás se está acumulando agua y ese agua acumula peso y eso puede romper el muro, puede agrietarlo, puede crear un problema. Lo mismo al hacer los muros con estas piedras grandes. Las piedras grandes siempre tienen que tocar una con la otra. Aunque luego se van a mover un poquito, pero ya van a buscar su posición. Pero si las dejamos separadas, esa rocalla no es consistente y puede caerse. Incluso he visto yo empresas que no lo han hecho bien, han dejado las piedras que no se tocaban unas con la otra y para ahorrar piedras, para que así les saliera más económico, y después de una fuerte lluvia se ha caído la rocalla entera, se ha caído la ladera, con el jardín todo terminado y las plantas y todo, o sea, un desastre total. O sea que para mí, la verdad que un muro no debería parecer como un añadido que se le hace a la parcela, al jardín, sino que tendría que ser algo que está integrado con el paisaje, con la casa, ¿vale? Si la vivienda tiene piedra de la zona, pues mejor usar ese tipo de piedra. Si es una casa moderna, pues quizás mejor utilizar un gabión que esté bien colocado, que se vea bonito. Se usa mucho ahora chapacorten, que también queda muy bien con casas modernas. Incluso hormigón visto, a mí no me gusta, pero bueno, los arquitectos les encanta poner hormigón visto. Y bueno, en principio, esos son lo que te puedo comentar. Acá también usamos materiales como los que estás comentando, piedra natural de cantera o que ha salido de la misma construcción.
La diferencia también es la que notas vos, la calidad y la presencia, lo bonita que puede hacer una o la otra. Muro de hormigón, también mucho por el hecho de que estamos hablando de construcciones nuevas, construcciones con líneas muy modernas. Y luego gaviones también hemos usado en muchos casos con lo que le llamamos aquí la piedra bocha o piedra bola, que es una piedra redondeada que viene de los cauces de los ríos. Los ríos de montaña arrastran mucho material y se van desgastando, entonces no tienen bordes angulosos, suelen ser más económicas, entonces se arman las estructuras y se rellenan con ellas. Los durmientes o las traviesas, como decís vos, eh, no hay tanto de material nuevo, así maderas nuevas para usarlo, no se acostumbra mucho. Y las que se usaban antiguamente se prohibieron un poco porque eh, eran los durmientes del tren y a veces tenían como un origen un tanto dudoso, ¿sí? De algunas vías abandonadas, entonces se prohibieron. Así que, bueno, eso por un lado. La idea es integrar todo lo que vamos haciendo con la naturaleza, considerar en el caso nuestro que es una zona sísmica, entonces si se hacen los muros de contención, tienen que tener las mismas reglas que la construcción de la vivienda. Y a todo esto, algo que también tenemos que considerar es, nosotros hacemos el muro, tenemos el corte, mantenemos un nivel, y qué es lo que hacemos detrás de ese muro pendiente o ladera arriba. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que va a tener una presión muy grande desde atrás, desde la cara no vista en el jardín, que el agua también va a ejercer una presión cuando llueva o con lo que reguemos, entonces de alguna u otra manera tenemos que asegurarnos que sea resistente y que el agua que se pueda acumular allí tenga algún sistema de drenaje para que no termine ejerciendo presión y que pase lo que estabas comentando vos recién ahí con ese caso en tu lugar de trabajo. Claudio, perdona que te Sí, interrumpa. sí, ¿Has dicho movimientos sísmicos? ¿Que vosotros tenéis terremotos ahí? sí, gracias a Dios hace muchísimos años que no hemos tenido. En el momento que estamos grabando ha sido hace un par de días, han habido dos terremotos en Venezuela que esperemos Sí, sí. que las víctimas y todo el daño no siga escalando como lo que venimos viendo en las noticias. Pero Mendoza sí, volviendo aquí, hemos sufrido varios terremotos y algunos durante finales del siglo XIX que se perdió un tercio de la población, se destruyó cualquier cantidad de edificios y de hecho la forma en que se reestructuró la ciudad cambió totalmente a partir de eso. Tenemos lamentablemente experiencia en lo que son sismos y terremotos. De hecho, si uno agarra y se mete una página perdón, si uno agarra y se mete una página web que es el Impress, puede ver la cantidad de movimientos que tenemos día a día en todo lo que es la zona pegada a la cordillera. Pero bueno, volviendo a esto, los muros tienen que estar reforzados con mucho hierro, mucho hormigón, para evitar que en algún momento cedan, como los he visto también muchas veces, como abriéndose desde arriba y dejando descubierto parte de las raíces de las plantas, a punto de caerse los muros. En algunos casos le han puesto puntales y en otros, bueno, hay que destruirlos y hacerlo nuevamente, con todo lo que significa, por un mal cálculo. Pero bueno, aquí estamos. Perfecto. Claudio, si quieres, ahora deberíamos empezar a hablar de terrazas o bancales, o sea, de cómo dividir esa pendiente. Si quieres, podemos continuar en el próximo episodio para no hacer tan largo este episodio y ya entraremos con muchísimo más contenido. Empezaremos con terrazas o bancales y luego ya continuaremos con el resto de temas importantísimos que tenemos que tener en cuenta para un jardín en pendiente. ¿Qué te parece? Me parece perfecto porque además tenemos dos opciones, o hacemos un episodio muy largo o
hacemos episodios en donde podamos compartir más experiencia, que haya mucho más detalles aplicables. Así que me parece perfecto, Fernando, tu idea de que vamos haciendo el cierre de este episodio en un mes que nos va a encontrar 2 veces hablando dentro del mismo periodo. Dentro del mismo mes calendario vamos a estar 2 veces juntos y eso me pone también muy contento. A mí me encanta también. Esto ocurre porque la semana pasada, que era cuando deberíamos haber grabado el episodio en colaboración, porque era la última semana del mes, se nos complicó a ambos la agenda. Teníamos muchas reuniones con clientes, mucho trabajo, muchos temas importantes que tratar y decidimos pasarlo a esta semana, que es la primera de julio, pero eso no significa que nos vayamos a saltar un episodio. O sea que en la última de julio volvemos con nuestro episodio habitual de final de mes. Así es. Nuevamente, gracias, Fernando, por estar acá. Gracias también a la audiencia por sumarse una semana más a escuchar este podcast, el de jardinería y paisajismo, y a seguir aprendiendo, disfrutando ustedes del verano, nosotros, al menos yo, del fresquito del invierno, que lo único que envidio del verano es la cantidad de horas de luz del día, pero el resto con las temperaturas no me llevo tan mal. Sufro el calor, así que por eso estoy contento aquí. Y bien contento que estás, porque nos estamos derritiendo. Estamos superando récords para el mes de junio en temperatura aquí en España, o sea que tela. Bueno, y te conté, le cuento también ahora a la audiencia que había estado en contacto con un oyente del desierto de Sonora, si no lo digo mal, del norte de México, que estaban con temperaturas entre 45 y 50 grados, así que gracias a Dios que estoy aquí en Mendoza y que no tengo esas temperaturas en mi verano. Menos mal, Dios mío, qué locura, qué locura. Bueno, nos despedimos, Fernando. Venga, adelante. Yo me despido muy breve hoy. Simplemente los mejores deseos de verdad y de corazón para toda la audiencia, para ti que estás escuchando. Agradecerte que estés escuchando, por supuesto, pero hoy no te lo quiero agradecer. Te lo agradezco, pero quiero hacer más hincapié en que te vaya todo muy bien, te vaya todo genial y nos oímos en 3 semanas. Muchísimas gracias a todos quienes han llegado hasta aquí. No se olviden de comentar, de compartir este episodio, de estar presentes la próxima semana en una nueva edición de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Y el cierre, cada vez que viene Fernando, es 2 profesionales, 2 continentes, unidos por una misma pasión. La jardinería. Hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós.